un equipo para servirle a Dios Dios. los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales, imposibles. Amén. Él se deleita no solo en hacer misericordia, Él se deleita en su pueblo, y dice la palabra de Dios que fuimos creados por Él para, en una parte dice alabanza de Él y en otra parte dice para gloria de Él. Para eso estamos sobre esta tierra, para dar gloria a nuestro Dios. ¿Cómo se va a glorificar nuestro Dios en nuestra vida? Cuando nosotros hacemos, y los frutos que podemos dar o podemos tener, en eso Dios puede glorificarse o no. Si nosotros estamos enfermos, angustiados, si tenemos dificultades, pobreza, escasez, o lo tenemos todo y no tenemos nada, ¿Dios se glorifica? ¿Por qué no se glorifica Dios en eso? Porque estos son frutos del pecado. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que es negativo en nuestras vidas es fruto del pecado. ¿Y Dios en qué sí se glorifica? Cuando nosotros obedecemos, caminamos según Él y somos bendecidos. Dios es glorificado cuando somos bendecidos por Él, cuando caminamos de tal manera que disfrutamos de la vida que Él nos preparó, que Él creó. Imagínense, hermanos, toda la creación fue hecha para que habite ¿quién aquí? El hombre, el ser humano. Aún los animales, toda la agricultura, toda la fruta, todos los árboles, todo el mineral que hay, todo lo que hay en esta vida. ¿Por qué? Para que el hombre la disfrute, es su bendición. Y junto con esa bendición, si tenemos a Dios, hay gozo y paz en nuestro corazón. En esto Dios se glorifica. Amén. Y Dios sí quiere gloriarse, hermanos. Si quiere, Dios dijo un día, yo estaba muy angustiada porque era nueva creyente y me pusieron a predicar y estaba angustiada, y el Señor me dijo, abre la Biblia, y yo la abrí así y salió en Isaías, mi siervo eres, en ti me gloriaré. Me entró una paz, una seguridad, y me levanté y me puse en el púlpito segura que Dios estaba conmigo y estaba haciendo lo que a Él le agrada. Él quiere gloriarse en nosotros como creyentes, como iglesia, como familia. Él quiere gloriarse en nosotros, que cuando nos miren digan gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Es lo que Dios quiere, hermanos, porque nuestro Dios, según Jesús dijo, en el Getsemaní dijo Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
el mismo Dios dijo, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Aun cuando no existía compañía o alguien idóneo para Adán, le creó a Eva. No hay nada imposible para Dios. Y siempre Dios, para glorificarse y necesita algo, escoge lo más débil. Escoge entre a lo mejor algo que no funciona para que funcione. Fíjense, ¿por qué Dios dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes? ¿A quién le dijo esto? A Abraham. Abraham era su nombre y es padre enaltecido, y él le cambió el nombre. ¿Por qué cambia el nombre Dios? Porque según será llamado, él proclama la palabra y será hecha. Y alguien de 100 años y estaba conforme que tenía ya a Ismael y bueno, ya, y no vio que Dios tenía un plan mayor. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que tenemos y no vemos las riquezas espirituales, celestiales que Dios quiere darnos. Dios quería traer al mundo de Sara, y Sara era estéril. Estéril es como tener una matriz muerta, pero Dios le dijo, de Sara tendrás descendencia. Y esa descendencia era especial. ¿Por qué era especial? Porque de ella venía a nacer Jesucristo. De esa descendencia de Abraham, a través de Sara, a través de algo que prácticamente estaba muerto, Dios dijo que será padre de muchas gentes. Delante de Dios, ¿a quién creyó? Porque Abraham creyó y le fue dado el nombre de Abraham, y de Abraham fue padre de muchedumbre. Amén. Y dice, el cual, ¿quién? Dios da vida a los muertos. ¿Ha levantado muertos Dios? Desde el principio de la palabra, Dios ha hecho cosas sobrenaturales y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo llamó Abraham, padre de muchedumbre. O sea que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Lo podemos contar? No lo podemos. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que hace caminar sobre el mar. ¿Caminar sobre el mar era algo posible? Era imposible. Pero le dijo Pedro en sus emociones, le dijo, haz que yo también camine. Y le dijo, venga. Y bajó y caminó. De su barca bajó y caminó. ¿Y qué pasó luego? Dejó de mirar quién lo hizo caminar sobre el agua. Y siendo un pescador, se estaba hundiendo. ¿Qué quiere decir siendo pescador? Que sabía nadar, era hombre de mar. Pero con todo eso de los nervios que le dieron, se estaba ahogando y gritó que lo ayudara Jesús. Dios puede hacer maravillas. Solo a Sara Dios le dio un hijo siendo estéril. Al papá de Sansón, a Manoa, su mujer era estéril. La esposa de Zacarías, el esposo de Elizabeth, que vino Juan el Bautista.
Dios ha hecho milagros y prodigios en todos los tiempos. Esta mañana, estudiando la palabra, hemos visto todo lo que Dios ha hecho, aún sacando agua de la roca. Y hemos hablado que la roca es imposible que traspase el agua, sino que se le pasa por encima. Pero dentro de la roca sacó Dios agua para darle a su pueblo. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces vamos a ir, hermanos, a Ezequiel 37 y vamos a ver que a veces no tenemos lo imposible y muchas veces hay momentos de fe que yo reconozco. Hay momentos que Dios puso esa porción de fe y he hecho cosas que eran imposibles. Y ustedes me conocen y han oído mucho de mis testimonios. Y a pesar de eso, hay mucho que alcanzar como iglesia, como familias, como creyentes, como hijos de Dios, que Dios quiere. Dios le interesa glorificarse en mí para que muchos más vean y sean salvos. Dios ha mandado la salvación como un mandato, como una orden, y el pueblo y la gente no lo atienden. Y a través de la iglesia Dios quiere glorificarse y que muchos vengan al arrepentimiento, a pedir perdón y tengan la salvación. Vamos a ir ahora a Ezequiel 37 y vemos que la mano de Dios toca a Ezequiel y lo lleva a un campo, y en ese campo había muchos huesos separados, huesos de muertos, de seres humanos, que después vemos quién eran estos huesos para Dios. Y dice Ezequiel que, por cierto, eran huesos secos. ¿Qué significa huesos secos? O sea que ya se le quitó todo lo que pueda ser vida y están sequitos ahí, solitos. Amén. Y Dios le dice en el 3, dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Fíjense que si otra persona le habrá preguntado a Ezequiel o cualquier persona que vaya a preguntar a alguien, ¿esos huesos vivirán? ¿Qué le dirá usted? ¿Es posible que vivan? Se le acabó la vida. Es imposible que regresen al cuerpo y puedan vivir. Amén. Pero ¿qué le contestó Ezequiel a Dios? Y de la respuesta que Ezequiel le da a Dios, entendemos que él sabía quién era su Dios. Y él sabía quién era él. Y a veces Dios nos hace preguntas para ver qué decimos. Fíjense cuando Dios le dice: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué hizo Ezequiel en este momento? Le dio su lugar a Dios. Para mí es imposible, pero yo no digo mi opinión. Para Ezequiel, él se anuló a sí mismo, se desnudó su corazón ante Dios, reconoció que el que habla es Dios y el Todopoderoso,
y el que nada hay imposible para Él. Creó toda la creación con su proclamación de palabra. Entonces, ¿qué va a opinar Él? Va a decir sí, no, imposible, posible. Él se anuló, se apartó. Y saben, hermanos, muchas veces Dios no puede actuar en lo imposible en nuestras vidas porque nuestra mente va delante de Dios. Nuestro entendimiento, nuestra voluntad va delante de Dios y no le damos lugar a Dios. Estoy imponiéndome yo como que si supiera algo, pero en este momento Ezequiel le dijo, tú lo sabes, o sea, yo por nada sé. Si tú dices que vivirán, tú lo sabes, yo no lo sé. Y al hacer eso, él le dio lugar a Dios. Le dio ese lugar de creador, del Dios de los imposibles, que a pesar de todas las cosas Él puede. Cuando tú le das lugar a Dios, Él toma. ¿Por qué si yo no le doy lugar a Dios va a tomar Él el lugar? Porque Dios nunca fuerza mi voluntad, hermano. Nunca se impone al hombre que le dio libre albedrío. Dios te hace entender y te hace preguntar. Si tú le das lugar a Dios, Dios toma su lugar. ¿Y cómo tomó su lugar Dios? Para mostrarle a él que sí vivirá. Dice en el 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Cuando Dios tomó su lugar, Él es el que dio la palabra. No era palabra de Ezequiel, no era una profecía que él iba a hacer. Así como muchas veces hay ministros de Dios que dicen, yo voy a profetizar a esta iglesia que va a hacer esto y lo otro, y va a engrandecerse, pero Dios no ha dicho nada de eso. Porque a lo mejor hay todavía un proceso, todavía a lo mejor hay un trato de Dios, y Dios no ha dicho eso. Pero cuando Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Dios. Entonces, primera, son dos cosas muy necesarias para que Dios pueda hacer lo maravilloso que Él sabe hacer. Cuando yo le doy su lugar a Dios, cuando reverencio que Él es Dios y que todo lo sabe y que mi opinión no cuenta, me anulo a mí mismo, Él dará la palabra. ¿Y qué es lo que voy a decir yo? No, me parece así, no, pero yo creo que si le voy a decir lo que tú dices, igual no va a pasar. Es obedecer lo que Dios dice. Mi lugar es darle lugar a Él y obedecer lo que Él diga. Él dijo, profetiza y dile a estos huesos que oigan palabra de Dios. Y cuando Él explicó qué palabra iba a decir, dice, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu. Y espíritu es con minúscula, ¿ok? Entendemos lo que es eso. En vosotros y viviréis. Luego le dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién se glorifica aquí? Si voy a hacer alguna cosa que yo me lleve la gloria, Dios va a responder. A veces los dones son irrevocables, pero si yo no doy la gloria a Dios, como Dios está estableciendo aquí, para que sepan que yo soy Jehová,
Porque antes que nada hay que darle a Dios la gloria. Amén. Y luego dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Muchas veces, hermanos, para que suceda lo sobrenatural de Dios, Dios necesita hacer un terremoto espiritual en nuestras vidas. ¿Se lo permito a Dios? Me llamó mucho la atención que dice, y he aquí, cuando Él proclamó la palabra, hubo un ruido. El ruido puede ser que incomoda a alguien a mi alrededor. Puede que los demonios se revuelcan porque Dios quiere hacer algo grande. Y el terremoto, el temblor es un terremoto que nosotros en esta iglesia conocemos muy bien, de terremotos espirituales. Cuando Dios hace, porque hay una piedra de tropiezo, y en el terremoto espiritual que Él hace, quita la piedra para que aquello que estorba para lo sobrenatural de Dios pueda venir. Hay veces que tenemos en nuestras vidas, hay veces en nuestra familia, en la iglesia, hay piedras que no se pueden remover y Dios necesita mandar un terremoto. Así que si me oyen a veces orar por terremoto, por salvación, no se extrañe, Dios hace esto. Porque la piedra de tropiezo que está haciendo que una persona no llegue al conocimiento para que Dios se glorifique en él, en obras sobrenaturales, no se va a poder. Amén. Y entonces ahí hubo un temblor. Hay mayor temblor que cuando Jesús estaba en la cruz y estaba próximo a morir, y en su muerte iba a llevar toda el pecado de los seres humanos, iba a resucitar y formar lo que es la salvación de los hombres. Hubo terremoto, hermanos, y no era tiempo de que suceda un terremoto, pero hubo un terremoto ahí como señal de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, muchos no creyeron. ¿Por qué? Fíjense que ¿qué dice la Biblia de los fariseos? ¿Cómo los llamó Dios? Todos lo sabemos, ¿verdad? Dice sepulcros blanqueados. Y vamos a ir a verlo. En Mateo 23, 27. Dice Jesús: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcro es señal de muerte y blanqueados es como maquillados. Nos maquillamos por fuera, queremos aparentar ser y que la gente crea que somos, pero Jesús dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. A veces Dios necesita así de permitirlos. Como dijimos, Dios nunca fuerza mi voluntad. Cuando llegan pruebas a nuestras vidas, revolturas, cosas que no controlamos, si vamos a Él, Dios quiere mostrarme qué hay dentro de mí.
Cuando yo no veo mi interior, creo que estoy muy bien. Y soy como un fariseo, blanqueado, maquillado por fuera, me visto como Dios dice, ando, no digo groserías, no digo, pero por dentro, mis sentimientos, mis heridas, mis cosas de adentro no agradan a Dios. Por eso que Él les dijo a los fariseos, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y hablando de huesos. Entonces no nos extrañe cuando Dios a veces trate con nosotros y nos lleva a mirar dentro de mí. ¿Qué huesos tengo? ¿Qué inmundicia todavía tengo? En estos días, después de tanto trato de Dios con uno, yo vi algo y le dije, Señor, esto es idolatría. ¿Cómo es posible? O sea, pero viendo a otro. Y el Señor empezó a preguntarme, cuando se acercaban estas fechas, ¿qué esperabas tú cuando estabas sin mí en el mundo? Y empecé a pensar, sí, yo tenía muchas esperanzas, tenía como que esperando algún gozo, un regalo, algo que Dios haga. Y el Señor me dijo, ¿y eso qué es? Idolatría. Tuve que arrepentirme. A pesar que no practico más eso, pero eso estaba adentro. Y me dijo, arrepiéntate de eso. Esto es también idolatría. Y no me había dado cuenta de ello. Entonces a diario Dios puede llevarme a ese campo de huesos para identificar mi pecado, para yo poder entenderme a mí mismo. Porque en el Evangelio, como dijimos ahora en la mañana, no solo yo conozco a Dios, empiezo a conocerme realmente a mí misma y empiezo a conocer quién es mi enemigo y saber que voy a elegir y caminar como Dios me trate a través de su palabra y a través de esa comunión y relación que tendré diariamente. Amén. Gloria al Señor. Volvemos. ¿Quién quiere ser sepulcro blanqueado? Silencio total. Aleluya. Pues Dios necesita hacer ese terremoto. ¿Y qué hicieron los huesos a través de ese terremoto? Dios todo tiene una finalidad. Dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Sabes? Huesos regados por ahí, iban a saber dónde eran, dónde tienen que colocarse. Si los médicos se equivocan a veces nombrando los huesos, que son tantos, y que el hueso sepa dónde va colocado, y se juntaron uno con el otro y encajaron uno con el otro. Y luego Dios, esto es algo sobrenatural. Sí, hermanos, no es un canto para cantar. Nuestro Dios es sobrenatural. Es para, Él quiere que yo viva a ese Dios sobrenatural, que yo pueda contar con lo que Él pueda hacer y pueda rendirme a Él y darle su lugar en mi vida, y que no haya más nada importante en mi vida sino Él, porque el final de mi vida es Él. No hay otra cosa que yo pueda llevar, no hay otra cosa que valga la pena en esta vida. Como yo siempre digo, todo lo puedo perder, pero lo que no puedo perder es a Cristo Jesús. Amén. Y dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos el soplo de vida. Se formó
el cuerpo, pero no tenía vida. Amén. Y fíjense lo que dijo ahora. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y aquí el Espíritu está en minúscula. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, o sea, dígale al espíritu humano, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, que está ahora, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Que aunque yo viva, aunque camine, aunque me mueva y coma y duerma, puedo estar muerta espiritualmente. Y necesito el soplo del Espíritu Santo sobre mí para que yo tenga vida. Como siempre hemos dicho, que en Efesios dice, levántate tú que duermes entre los muertos. ¿Quién son los muertos que habla allí? Los que están en pecados, los que no tienen la salvación, los que no tienen la luz de Cristo. ¿Y qué dice? Te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. El soplo del Espíritu Santo me va a traer vida a mi espíritu y va a traer esa vida que Dios quiere colocar en mí. No la vida pasada, no la vida de mi entendimiento, mi criterio, mi filosofía, mi intelectualidad, sino esa vida que Él quiere traer y puede hacerlo otra vez. ¿Quién le dio vida y promete? Esta es una visión que Dios muestra, pero luego Dios habla. Dice primero, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Necesita Dios en estos tiempos su ejército? ¿Quién son los ejércitos de Dios? Levante su mano el que es ejército de Dios. Gloria a Dios. Dios necesita su ejército y necesita usar a su ejército para completar todos los que han de ser salvos para el reino de los cielos. Amén. Dijo en el 37:11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Por qué? O sea, esa visión que estás viendo no era un pueblo pagano, no era un pueblo que no conocía a Dios. Es como decir hoy en día una iglesia de Jesucristo. No es alguien que no conoce la existencia de Jehová. Era el pueblo de Israel. Ese es, estos huesos son la casa de Israel. Y fíjense lo que la casa de Israel decía. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué eran del todo destruidos? ¿Por qué pereció su esperanza? Si conocen a Dios, ¿no será porque ellos no obedecieron a Dios? ¿No será porque no buscaron su rostro, sino lo buscaron a su manera? ¿Por qué estaban en ese estado que ellos decían eso? Y saben, me llama la atención lo que dice aquí, que ellos dicen, pereció nuestra esperanza. Porque cuando te alejas de Dios, aunque lo hayas conocido y aunque estés en medio de este pueblo que se supone que conocen a Dios, pero no estás en comunión, no estás pendiente, no le dices, Señor, ¿te agrada lo que estoy pensando? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Estás tú y él en amistad con Dios? ¿O cómo estoy yo?
Y fíjate, puede que yo tenga fe. Y yo quiero ir un momento a Hebreos 11 para ver qué es la fe. La fe se compone de lo que no veo y de la certeza de lo que espero. ¿Verdad que sí? Qué fácil que el diablo te haga debilitar en esa esperanza. Hoy en día a mucha gente se le ha perdido la esperanza y aún a cristianos. Como ven las cosas ya no hay esperanza, como que Dios se murió, no hay esperanza. Pueden tener fe en Dios, pueden tener fe que Dios puede hacer y algún día seremos salvos, pero que Dios puede actuar hoy, puede involucrarse hoy, puede intervenir hoy y hacer milagros y prodigios. ¿Puede Dios? Yo digo, iglesia, ¿puede Dios? Amén. Aleluya. Según su respuesta, se va a avivar su esperanza. El diablo quiere hacer perder la esperanza. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Sabían que Dios es Dios, que Jehová es Dios y que es el Dios de Israel, pero no tenían, pereció su esperanza. Examinémonos. ¿Estoy desahuciado en esta situación? ¿Ya no hay salida? Y le canto que Dios hace caminos donde no lo hay. Pero sin embargo, a la hora de poner mi cabeza en la almohada, esto se lo llevó quien lo trajo, se acabó todo. No hay esperanza, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo que tener esta certeza a través de lo que yo puedo pensar o emocionalmente sí vas, sino de lo que Dios dice. Y si yo busco a Dios, yo sí sé que Dios dice de esta situación y de cualquier situación. Así como Ezequiel esperó y le dio su lugar y dejó que él profetizara y creyó a lo que él dice y se aferró. Yo he ministrado a alguien que lo estaba persiguiendo la muerte y Dios le dio una promesa y él se aferró a esa promesa y le decía: Dios, tú dijiste, Dios, tú dijiste. Y por más que le perseguía la muerte, no murió y vive para Cristo. Pero Dios le dio una promesa y la certeza de lo que se espera le dio vida para vivir. La Biblia dice: no moriremos, sino viviremos y mostraremos la gloria de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Volvemos. Le dice: y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, porque si Dios no está allí, si murió la fe y la esperanza, estamos destruidos. Somos presa fácil en manos del enemigo. Apenas tienes un pensamiento dudoso, el enemigo entra, la duda es de él. Le estás invitando a entrar sin que lo sepas. Simplemente dudas de Dios y ahí está él. Aunque no lo quieras invitar, él va a venir, hermanos, y traer más y más duda y destrucción, que para eso él vino. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué abre los sepulcros? Porque ellos clamaron, lloraron, entendieron
dijeron, le prometieron a Dios irse. No, hermanos, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, porque tenía pacto con este pueblo y tenía que cumplir la promesa a Abraham, que de su descendencia vendría Jesucristo, y tenía que cumplir porque Él es fiel y verdadero, y su fidelidad no depende de mi comportamiento, que aunque yo le fallo, dice la Biblia, Él permanece fiel. Por eso le dice a ellos: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? Porque le está diciendo, le traeré a la tierra de Israel. Estaban en Babilonia, que Dios para educarlos los llevó allí. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, que es lo que ellos primero que nada necesitaban, el Espíritu de Dios, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Esa visión que le mostró y todo lo que pasó allí era para llevar una profecía al pueblo de Israel. Amén. Para que ellos se aferren a esa promesa. Dios a veces anuncia las cosas. ¿Para qué? ¿Se va a arrepentir Dios de eso? Dios te anuncia esto a ver si le crees. Porque la fe mueve la mano de Dios. Porque creyendo haré que esta palabra se cumple sobre mí. Dios a veces, apenas entramos en el Evangelio, Dios anuncia y da promesas y anuncia tu ministerio. Si le crees a Dios y buscas en eso, pues va Dios a realizar los sueños de Él contigo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Fíjense, Dios dice en el Salmo 113:9, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¿Cuántas veces Dios no nos habló en Isaías 54:1? Y vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que Él anuncia? Y si lo cree, va a ser. En esta semana el Señor mandó 3 cosas que oráramos, que ore el pastor y junto con toda la iglesia, que lo voy a decir después. Dice en 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y no quiere decir que está refiriéndose a hijos naturales. Puede referirse a hijos espirituales, puede referirse a la dádiva y la bendición de Dios. Dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cuándo yo voy a dar voces de júbilo y levantar canción? Cuando le creo a lo que Él me promete. Me voy a gozar. Años, hermanos, yo soñaba con ese canto que decía,
Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Cómo? Estaremos alegres. Y que dirán, grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Por qué lo cantaba? Lo cantaba esperando ver lo que Dios dijo de mi familia. Si Dios dijo de mi familia algo, yo lo creí, lo esperé casi 20 años. No fue así al año. Y con mucho trabajo, ahí uno tras otro. Y sigue la prueba. Pero Dios cumplirá. Sí. Cuando Nancy se acuerda de ese canto, me acuerdo los años que se lo cantaba y danzaba a Dios en mi casa, creyendo a lo que Él dijo. Tu familia es mía, uno a uno vendrán a mí, porque le creía su promesa. Cuando Dios revela algo, créelo. Eres tú, Señor, que ha dicho, y créelo y regocíjate en eso. Así como dice aquí, regocíjate, oh estéril. Si algo era imposible, va a ser posible. Y este es el año, hermanos, del soplo del imposible. Lo que no es y no ha sido todavía, Dios lo va a soplar Él. Y gracias a Él que va a pasar. Y vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Amén. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda. Le dijo Dios a mi esposo, empieza a soñar con el local que yo quiero darles. Independientemente que tengan o no tengan dinero. ¿Eso qué quiere decir? Ensancha el sitio de tu tienda. Si Dios dice ensancha el sitio de tu tienda, créelo, espéralo, suéñalo. El Señor le decía sueña con eso, porque yo soy el que lo va a dar. Amén, hermanos. Y dice luego, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. No pienses en poco. Según tú pienses, va a decir Dios, ella no quiere más, quiere hasta ahí, entonces le voy a dar eso. Pero nuestro Dios dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es una palabra para nosotros, hermanos. Créenlo, recíbenlo, suéñenlo, porque Dios lo quiere hacer. Amén. Fíjense que cuando Moisés creyó, y dice que una oración que Moisés hizo en el Salmo 90:10, lo han leído todos, dice, los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. ¿A qué edad llamó Dios a Moisés? 40. Vivió 40 años en el palacio de Faraón. Mató a alguien y tuvo que huir, y fue 40 años a servir a Jetro, su suegro. Se casó con su hijo. 40 años. ¿Ya tenía cuántos años? Pero para él, 80 años es lo más, se acabó la vida. O sea, ¿qué voy a esperar yo a los 80 años? No puedo esperar nada. ¿Verdad que sí? Muchas veces así pensamos. No, como somos ya de edad, yo lo he pensado. Pero Dios dice que no hay edad. A los 80 años el Señor le apareció en la zarza, como todos lo sabemos, y ahí
empezó su ministerio. O sea, todos los años que él vivió, para nada. A alguien Dios le dijo, y espero en Dios que alguna vez pueda despertar. Tenía como, no me acuerdo cuántos años, y le dijo Dios en mi boca, para estos días te he traído a este mundo. O sea que los años que viviste no es nada. ¿Qué era la vida de Moisés antes de aparecer Dios a su vida? Nada, normal. De ser un rey, se volvió esclavo, trabajador para su suegro y más nada. Pero Dios a esa edad lo llamó y lo convirtió en el ser más manso de la tierra. No cualquier persona. Se dice Moisés, el que bajaba de ver a Dios y le brillaba la cara. Tenía que poner un velo porque el pueblo no podía verlo. A él Dios le reveló el mandamiento, la ley. Él sacó al pueblo de Egipto para llevarlo al desierto. ¿Y a qué edad? A los 80. Entonces, si la edad que sea, cuando Dios te llame, hermano, ahí cuando tú le crees, Él sabrá cuándo va a empezar su ministerio. Dios sabe, a pesar que desde el día que Él fue concebido en el vientre de su madre, lo vieron hermoso, no quisieron matarlo, lo pusieron en una cesta y lo encaminaron en el río Nilo. Todo era plan de Dios. ¿Pero para qué? Para que a los 80 años sirva a Dios. Amén, hermanos. No era que ahora Dios se acordó de que existe Moisés. No, desde el vientre de nuestra madre Dios ha colocado lo que quería de nosotros. Y no mire su edad, hermano. No mire en qué situación estoy. Si ahora yo quiero y le doy su lugar a Él y le digo, tú sabes, Señor. No que si te anuncia algo, dice, no, esto no es para mí, debe ser para otros. ¿Verdad? Que a veces lo decimos. Sí. Yo le decía a Dios, yo con esto no quiero nada. Yo y tú, y con ese ministerio no quiero nada. Y ese es el ministerio que Él le dio. Y no es el pastorado, ¿no? Pero eso es lo que Él dio. Y eso es lo que he ejercido por muchos años. Porque no es lo que yo piense, es lo que Él quiera y sabe que Él puede. Así que si se perdió la esperanza, vamos a orar que Dios avive su esperanza. Que Dios traiga este soplo que Él habló. El soplo de lo imposible.